miramos a Dios hasta en la sopa. Right? Eso se supone. Ok. Está sucediendo algo en Irak. Y si no tengo esa información, se la quiero compartir con ustedes. Irak, la parte oeste de Irak, está siendo ocupada por un grupo religioso ultra, ¿cómo se dice eso? Musulmanes, pero son los recalcitrantes. Y están tratando de eliminar a los cristianos que viven en Irak, que no son muchos. Eliminar. Y donde quiera que haya un templo o un grupo de gente que se identifica como cristiano, están poniendo una letra árabe que poniéndola en árabe significa que son seguidores del Nazareno. Es una N, pero en árabe, es al revés. Y ahora resulta que eso que ellos hicieron para identificar a la gente que son cristianos está siendo usado en Irak a manera en el internet para la gente conectarse con lo que siguen al Nazareno. O sea que lo que ellos quisieron hacer para desprestigiar a los hermanos está siendo usado para darle gloria a Dios. Es que el Señor tiene que ser glorificado de todas maneras. Luego pescadito. Cuando yo me recién convertí, a nosotros decían aleluya, los aleluya. En Puerto Rico no decían los evangélicos, sino los aleluya. En Dominicana también. Creo que la gente, aleluya por molestarte. ¿Estás alabando a Dios? Amén, así es. Porque aleluya significa yo hablo de Dios. Hoy tengo intérprete. Suplente. Gloria a Dios. Qué bueno, está bueno eso. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga otra vez. Amén. ¿Listo para la clase del domingo viene? Tempranito aquí. Vamos a ver. Mi tema esta tarde es en la escuela del arroyo seco. I would like to speak to you today about in the Dry Brook School. Si alguien sabe If someone knows de la disciplina, of the discipline, es un soldado que se entrena para la guerra. it's a soldier that trains for war. Ninguno de ellos irá a una batalla si primero no pasó por el duro campo de entrenamiento. None of them would go to war if first they did not go through boot camp. ¿Qué sucede en ese lugar, en el campo de entrenamiento? What happens during boot camp? Una vez allí el soldado tiene que doblegar su voluntad Once he's there, he needs to give up his will y cualquier rebelión de su corazón. and any rebellion that he has. Ahí aprende a seguir una orden de su superior He learns to follow his superior's sin rules protestar. without questioning. Ellos aprenden a seguir a su líder They learn to follow their hasta la leader muerte misma, to the end, to the death, si este fuera el caso. if that was the case. Pero lo bueno de toda disciplina militar But the good thing about all military es que el discipline soldado se hace fuerte, is that the soldier becomes strong. se hace disciplinado He becomes, he has discipline y maduro. and he matures. Así que a través de la disciplina, So through discipline, él pasó de un hombre común he goes from a common a un man hombre listo para la batalla. to a man ready for war. Ahora, el honor de defender a su Now patria the honor of defending his es lo que está en country, su corazón y en su mente. it is what is in his La heart and his mind. disciplina le ayudó The discipline a helped them formar ese carácter y esa entrega. to form that character. Un campo de entrenamiento A training camp, a boot camp, es en efecto una escuela de aprendizaje. is in effect a learning process. Dios God tiene preparado un lugar de entrenamiento has a training camp donde prepared cada uno de sus hijos, where each one of his children, repito, cada uno de sus hijos each one of his children tiene que pasar. needs to go through. Vamos a ver qué pasó con él. Let's see what happened with Este Elijah. hombre está a punto de matricularse. This man is getting ready to enroll. Si me entiende la palabra matricularse es de inscribirse en una escuela de entrenamiento Into a training camp para poder enfrentar los próximos desafíos so that he can be able to face the de next los cuales situation no that he's tiene having, ni idea que vendrían en su vida. out of which he has no idea that they're coming. Cuando pensamos en este profeta, When we think about this por lo prophet, general hay dos hechos en su vida. there are two events in his life. El hecho de haber sido el único hombre
The fact that he was the que only fue man arrebatado en carro de fuego, that was taken in a car of fire, y la victoria en el Monte Carmelo. and the victory in Mount Esas Carmel. dos cosas Those two things hablan de una sola persona, speak of only one de Elías person, el Tisbita. Elijah the Tishbite. Pero es bueno But it's que good recordemos que antes de enfrentar a los profetas de Baal en el Carmelo, that we understand that before he went in front of the prophets of Baal tuvo in the que pasar Carmel, por el arroyo que se seca. he had to go through the dry brook. Antes de que Dios te use, Before God uses you, tiene que llevarte a la escuela de he entrenamiento. has to take you through boot camp. No hay victoria sin disciplina. There is no victory without El discipline. creyente debe pasar por la escuela del arroyo seco. The believer needs to go through the dry brook. En el valle, si deseas que Dios lo use en la cumbre. In the valley, if you got to use you in the summit. Gloria sea el nombre. Praise be his Ay, name. santo aire, Dios mío, ayúdame. Lo primero que vemos en el lugar que vemos es el lugar donde Dios nos ordena allí. The first thing we see is the place where God El sends. contexto The context nos habla de Elías en presencia del rey Acab, speaks to us about Elijah con in the un presence of mensaje de juicio de Ahab, parte de Dios. with a message of judgment Pero from God. repentinamente But all of a sudden, Dios ordena a su profeta God orders his que prophet salga del palacio to get out of the y palace, se vaya a un arroyo solitario. to go over by a lonely brook. El asunto es The fact of the matter que is Dios that God transformar God wants to al transform Elías Tisbita que está delante de acá, the Elijah Tishbite that's in front of a Ahab, Elías el hombre de Dios the Elijah the man que of God resucitó al hijo de la viuda de that Sarepta. resurrected the son of the Para widow. lograr esto, In order to be able Dios to do tiene this, que enviarlo a la escuela. God needs to send them to school. Vamos a ver, en primer lugar, First un of all, lugar llamado Kerit. there's a place called Cherith. La palabra Kerit significa cortar, The word Cherith reducir. to cut or reduce. Dios ha cortado a Elías God has cut de la Elijah vista pública of the public para life trabajar con él to work en la quietud de ese lugar. in the quiet of the place. Una de las lecciones más duras One of the que hardest el Hijo de lessons Dios tendrá que aprender as a son of God that es que Dios tiene que enviarle is that God needs to a send algún querid to a shepherd antes de utilizarlo para su gloria. before he can use you for his glory. El Señor dijo a Elías, escóndete. God told Elijah, Y esto hide. habla de un lugar oculto. And he speaks of a, Querid es por naturaleza of a hiding place. Careth by nature un lugar duro y solitario. was a place hard and A lonely. este lugar Elías se retira del centro de la atención. So Elijah goes to this place and gets away Ya no from the está frente al attention. rey, He's no longer in front of the sino king, frente a Dios but he's in front of y God consigo mismo. and with himself. Solo con el Señor Only with the y Lord para hacer su voluntad. and for his will. De todas las lecciones Out of all the lessons que podemos aprender de estos versos, that we can learn from these verses, uno de los más visibles one of the most visible es que ones no debemos pasar por alto is that we should not take for el granted poder de la vida oculta. the power of the life. Pues en ese lugar oculto con Because Dios, in that hiding place with God, escondido a la vista pública, hiding from the public ahí eye, fue que Elías se convirtió en un hombre de Dios. that's where Elijah became a Fue man. allí It was donde there aprendió a confiar totalmente en where Dios. he learned to trust in Fue God. allí It was there donde se convirtió en un auténtico where profeta. he became a true prophet. Allí se vio obligado There he was forced a depender y apoyarse en el Señor. to depend and rely on God. En la parte que los hombres no, es en la parte que los hombres no ven, Is in the part that lo man que al does not final see, nos define como hombres de Dios. but at the end defines us Solo as el man of tiempo God. que pasamos a solas con Dios Only the time that we spend nos alone dará with un God carácter público. will it give us a public Lo voy a character. repetir en español. I'm going to say it again. Solo el tiempo que pasamos a solas con Dios Only the time that you nos spend dará alone un with carácter God público. will determine your public Observe el uso character. de la palabra allí, que está en el verso 4. In other words, in verse 4, where Quiere it says decir que there, Kerit era un lugar específico. was telling him that the Kerith was Era el a specific único place. lugar donde Elías pudo ir y estar a solas con Dios. It was the only place where Elijah can go Si and be alone hubiera with ido a God. otro lugar, Had he gone somewhere else, se muere de hambre. he would have died of hunger. Aquel era el lugar donde Dios había ordenado la provisión
provisiones para Elías. That was the place where God was sending his Por lo tanto, es el provision. único lugar para estar en el momento de crisis. Se avecinaba la crisis. In other words, it was the only place where he can be during a time of crisis. Obviamente, Obviously, Kerit era un lugar it difícil, was a difficult place, un lugar de dolor. a place of ¿A sorrow. quién le hurt. gusta el dolor? Who likes sorrow? ¿A quién le gusta la enfermedad? Who likes ill ¿A quién le sickness? gustan los problemas financieros? Who likes financial difficulties? Pero lo que sí debemos aprender But what we es need que to Dios, learn si Dios nos envía a Kerit, is that if God sends you Él to Paris, sabe lo que está haciendo. he knows what he's doing. Él sabe lo que está He haciendo. knows what he's doing. El único lugar donde debemos estar es aquel donde Dios nos envía. The only place where we need to be is Si where nos God sends us. encontramos en una situación difícil, If we find ourselves in a difficult debemos place, confiar en hacer la voluntad de Dios, we need to trust to submit sabiendo to the que will of si God, Él nos llevó allí, knowing that if he took us Él there, nos sostendrá. he will keep us. Debemos recordar que si Dios nos llevó a Kerit, We need to remember that if God eso sends you forma Paris, parte de su plan. it's because it's a part of Habrá His plan. varias reacciones There'll be different reactions cuando Dios nos lleva a ese lugar. when God takes us A lo there. mejor nos rebelamos, We might rebel. a lo mejor luchamos con We Dios, might fight against o him. simplemente nos sometemos a Él, Or we can submit, como lo hizo Elías. like Elijah Así que hay un did. lugar para usted There's a place for you que ha sido ordenado por Dios that has been ordered by y God, de allí le sacará Él. and he will take you from there. Amén. Lo segundo que vemos The second thing we see son los planes que Dios utiliza. are the plans that God uses. Dios le dijo a Elías que se escondiera en el arroyo por dos razones: God told Elijah to go hide in the Protección. prison. Protection y entrenamiento. and training. Y la promesa de Dios es que las necesidades serían cubiertas And the promise from God is that his needs would be taken mientras care of Él estuviera allí. as long as he was there. Un principio que gobierna la economía de Dios A principle that governs es que God's su economy llamamiento is that his calling siempre estará is acompañado de su provisión. accompanied by his provision. Siempre. Always. Tiene que saber You need to know que antes que surgiera la necesidad, that before the need ya comes, Dios tenía todo organizado. God had it all in place. Cuando Dios hizo la tierra, When God made the earth, se aseguró he made sure de crear el arroyo de Kerit para satisfacer la sed de Elías. ¡Oh! ¡Santo! when God made the earth, he made sure to make the valley, the creek of Antes de que Kerit Dios satisfy le Elijah. ordenara a Elías que fuera a Kerit, Before God sent Elijah to ya Kerit, Dios había mandado a los cuervos que cuidaran del hombre de Dios. God had already sent the ravens to take Eso care nos of him. permite saber That allows que a us Dios to know nada lo toma por that sorpresa. God doesn't, nothing takes God by Cuando esto surprise. ocurrió, When this happened, Dios no se alarmó, God did not alarm no himself. se despertó y se preguntó, oh, ¿qué ahora qué voy a Oh, hacer? now what am I ¿Cómo going voy a to do? mantener con vida a este How am I hombre? going to send this man Los food? querí, The carrots donde somos llevados, where we're taken siempre vienen equipados con la provisión de Dios. are always equipped with God's provision. Yes. Hallelujah. Está difícil creer eso, pero sí es. It's hard to believe, but it's true. Servimos a un Dios. We serve a God. Escucha esto, que está buena. Servimos a un Dios We serve a God que ya ha estado en el mañana. that has already been in the A ver si lo tomorrow. entendió. Servimos a un Dios We serve que a God. ya en el pasado ha estado en el mañana. He has been in the tomorrow, in the future. Esa es una verdad que no podemos comprender, That is a truth that we cannot comprehend, pero que podemos disfrutar. but that we can enjoy. Antes de cada amanecer, Before every sunrise, Él ya está allí He's already there, y Él ya ha puesto lo necesario and He has put in en el place what camino is que needed, usted y yo tenemos que tomar. in the what you need in the path that you need to take. Independientemente de la dificultad, de su dificultad, Independently from the circumstances Dios or the difficulties, ya ha preparado el camino que tomaré. God has already prepared Dice the Salmo way. 37:23. Psalm 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre By God, all steps of man are ordered, y Él aprueba su camino. and He approves his ways. En la escuela de Kerit, In the school of Kerit, Dios usó el arroyo con su preciado líquido God used the y creek with algunos his liquid cuervos and some ravens para alimentar a su amado siervo, profeta. to give food to his prophet. Esto es notable porque los cuervos son carroñeros. You need to understand this is Se notable alimentan de carne de muerto. because ravens are Sin scavengers. embargo, But Dios los nevertheless, utilizó God used para them llevar 2
raciones de comida diaria, to send Elijah to de modo de sustentar bien al varón de Dios. in order to keep Y him sustained. curiosamente, And curiously, no se lo comían. they wouldn't eat it. Eso es un milagro. That's a miracle. ¿Se ha preguntado ustedes de dónde sacaron estos la comida para llevársela a Elías? Have you ever asked yourself what did these ravens puedo find asegurar de food for dónde. Elijah? I can Venía assure you de la cocina de Dios, I can assure you it came from God's del kitchen. restaurante. God's de Dios. restaurant. Amén. Y no es un restaurante barato, And es not un a cheap buffet. restaurant. It was a buffet. Steak por la mañana, steak por la tarde. Eggs in the morning. En cualquier caso, In any escúcheme bien, case, Dios suspendió God la ley suspended de la naturaleza the natural law. para satisfacer las necesidades de Elías. So he noticed so he Porque lo could cover natural Elijah's era que sin. los cuernos se comieran la carne y se comieran el pan. Because most Y naturally Dios the ravens sustituye. would have Ay, eaten the food. Señor, cuánta cosa es capaz Dios de hacer por amor de nosotros. How many things is God willing to do for the love He has for us? Sus provisiones son inagotables His provisions para are llenar cada unfailing necesidad por la que estamos pasando. to fulfill the need that we're going Usted through. como siervo de Dios debe llegar al lugar de llamamiento confiando solamente en Dios. You as a servant of God need to get Elías to the place solo of calling, tenía la trusting in promesa de God. Dios. Elijah only had Sin His embargo, promise. para él And eso era nonetheless, suficiente. to him it was enough. Pues sabía anticipadamente que todo estaría bien. He knew that everything would be Todas okay. las cosas Everything que fueron ordenadas that were ordered para sostener al profeta, to sustain nos the revelan revealed que to us Dios tiene control de todo y que es soberano sobre su creación para que le obedezca. and that He is sovereign over His creation so that they would obey Him. Los cuervos The ravens hicieron su trabajo. did their job. El arroyo The creek también hizo su trabajo. did its job. Nos toca solo obedecer a All Dios. we have to do is obey. Cuando Elías vio la manera inusual When Elijah saw que the Dios usó unusual para way salvar y sostenerle, that God used to no save tuvo and más duda sustain him, sobre la manera en que él sería sostenido he had no more doubt por el resto de su ministerio profético. of how he would be sustained for the En los rest of his próximos life. milagros In the few miracles que le vemos that envuelto, we see him quedó muy involved, claro que la confianza que le produjo su Dios it was clear his trust in God. sería usada para pedir el regreso de la lluvia y And para that- desafiar a Baal y su profeta. And that trust was used for the return of the Cuando rain. descubrimos que Dios está en control de todo, When we understand nos that God levantamos is in control, persuadidos we wake up que knowing cualquier cosa que emprendamos That en su nombre anything será hecha. that we say in His name will be Eso fue lo done. que motivó al profeta a irse a ese lugar solitario. That's what sent him to that. Es interesante notar It's la determinación del profeta. Él no se fue al arroyo a pasar una noche de camping. He didn't go to the creek to camp. Él fue a vivir ahí. He went there to live. Él sabía muy bien el profeta que la lluvia no vendría por más de 3 años y medio. Lo había dicho. He knew that it wasn't going to rain for 3.5 Por lo years. tanto, nada mejor que vivir So en el therefore- arroyo, al lado del arroyo. Nothing better than to Y be así by the como los creek. planes de Dios se cumplen. And as God's plan, Pero hay que seguirlos al pie de la letra. but we need to follow His plans and Ahora instructions. tenemos un arroyo seco. En el versículo 7. Verse 7. El abundante líquido comenzó a disminuir The creek started hasta to dry quedar out totalmente seco. Estamos en la escuela. un aprendizaje. until it dried out. ¿Cómo piensa usted que se sintió Elías cuando vio el arroyo seco? How do you think Elijah felt when the creek was dry? Ya no hubo lluvia para beber That there wasn't y any menos para bañar. and nothing to bathe with. La consecuencia de aquella sequía The consequence of that drought es que no dejó nada de vegetación sobre el lecho del río. was that there was no vegetation. Toda especie de vida se acabó. Everything was dead. ¿Qué nos muestra esto? What does that show me? Que el Dios que proporciona el agua That the God that provides the tiene el water poder para cerrar el grifo. has the power to close the tap. Así que nuestro Dios, So therefore our God así es nuestro Dios. is like that. Pero cuando nuestro arroyo se And seca, when a Dios creek tiene runs otro dry, canal de bendición preparado. is because He has another way to Por otro bless us. lado, In other words, un arroyo seco a dry no creek siempre es una señal de desagrado de parte de Dios. is not always a symbol of this. No nos sorprenda que Él seque el arroyo mientras estamos en el servicio. ¿Es acaso como el de Abraham? Cuando Dios le pidió ofrecer a su hijo en una aparente
sin una aparente justificación. Don't be surprised if God dries the creek while you're still there. See the case of Abraham when God asked him to offer his son, apparently without justification. Mira lo que le sucedió a José cuando fue llevado a casa de Potifar y su esposa, la esposa de Potifar, se enamoró de él. Look what happened to Joseph when he was sent Lo to the mismo le house of pasó a Potiphar. Pablo cuando hizo su trabajo fiel en Listra. The same thing with Paul when he was faithful in Lystra. Por supuesto que el ejemplo más grande And of course, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. the biggest example is our son, Y su our oración Lord en Jesus Getsemaní. Christ. And his prayer. Dios puede secar un arroyo God can en dry nuestra the creek. vida porque nos quiere llevar a una experiencia mayor. God can dry the creeks in our lives because he wants to take us to a bigger place. Ahora tenemos un profeta devastado. Now we have La cosa que Dios, prophet. la cosa que él se dio a veces pero parecen locura. What God does sometimes De momento, is crazy. De momento, But all of a sudden, sacó al profeta del escenario público, he takes him, lo takes envió a the vivir a prophet un from the lugar public, solitario. sends him to La única compañera que tienen unos pájaros negros the only thing that he had, the que only venían company para was the hacer el ravens. delivery They would come for the de mañana delivery y tarde. of morning and afternoon. Pero ahora se seca el río. But now the creek runs dry. Ahora Elías sentirá los efectos Now Elijah will de see una the effect terrible hambre, pues ya no hay comida of a dying hunger porque los cuervos se murieron. because there's no food, Y el because arroyo the se secó. ravens have died and the creek has run dry. Pregunto, ¿se sintió I ask. Elías abandonado después que Dios le mandara a esconder en Querí y ahora se seca el arroyo y su I sustento? ask you, did Elijah feel abandoned when God sent Acordémonos him que era to un hombre Herod? como nosotros. Remember that he was a man like us. Mi pregunta es, ¿qué tal su vida? And what about your life? ¿Se ha sentido usted abandonado por el Señor cuando uno de sus proyectos se secó? Have you Cuando sus felt arroyos se secaron. abandoned by God when one of your creeks run dry? Solo quiero que sepa que aún esto que si aún esto sucede, I just want you to know that even if this Dios happens, no te ha abandonado. God has not abandoned you. La promesa dice allá 49:15 dice, The promise of Isaiah verdaderamente 49:15 tú eres says, Dios que te encubre, Dios de Israel que salva. Es cierto que Dios puede permitirnos que nos sintamos frente a algún arroyo seco it's true that God can o que nos sentemos. allow us to sit next to a dry Pero si creek. usted anda en la voluntad de Dios, But if you are in His will, debe estar seguro, you rest assured, seguro que Dios le that cuidará. He will take care of you. Dios no le dejará postrado en una devastación física, God will not leave you prostrate emocional o espiritual. in a difficult emotional or ¿Qué spiritual lección situation. aprendemos de eso? What lesson do we learn from this? Para el hombre que predijo la sequía, For the man that El ver el arroyo predicted the seco drought, to see the tuvo que dry ser algo creek del otro mundo. had to be something. ¿Cuáles fueron las that- razones? Por lo menos hubo dos razones. There was two reasons why Sus oraciones habían sido contestadas. his prayers had been answered. ¡Wow! Mire, le tocó a él. It hit, Le golpeó a it él. hit him. Él participó, pero le daba la certeza, dice Santiago 5:17 al 18, que Dios le había contestado. But he gave him the certainty, the assurance that God had heard him. Y número dos, And two, su profecía se había cumplido. his prophecy had come to Que pass. le dijo acá, What he told aquí no Ahab, va a llover hasta que lo diga en mi boca. it will not rain here until it comes Eso out of se my mouth. cumplió. That came to pass. Así que un arroyo seco So therefore, a nos dry indica creek la complacencia que Dios tiene en el profeta. indicates the Ahora él pleasure that God sabe. has in his prophet. Que Dios y su palabra son reales. Now he knows that God and his words are real. Es verdad que Elías ahora forma parte del sufrimiento de la sequía. It is true that Elijah Pero hay now una suffers a drought. satisfacción de saber que Dios puede usarlo en cualquier escenario. But there's got to be a sense of satisfaction. knowing Elías that God can aprendió la use him lección anywhere. en la escuela del arroyo seco. Elijah learned his Donde lesson Dios in that permite que school, esto suceda porque tiene algo más grande. where que God allows revelarnos. us to go through dry spots because he has something bigger. A veces los arroyos secos Sometimes those dry o se creeks, secan where they por dry, haber hecho la cosa correctamente. even though we did the right Otras veces thing, por hacerlas mal. and sometimes because we did it Pero wrong. desde ese arroyo seco, But from that dry Dios te creek, tomará para seguir sustentándote God will take you and continue to y para sustain you. para decirte cuán grande es la dimensión de su poder y su And misericordia. to show you the immenseness Capaz of de his power. sostenerte en cualquier tiempo difícil que venga a tu vida. He's able to keep you and sustain you no matter the difficulty that you're going through. Yo no quiero entrar en lo que sigue después de eso.
I don't want to continue what happened. La escuela del arroyo seco The school nos of the muestra el lugar donde Dios está enviando al profeta para que se entrene. shows us where God sent the prophet for Así que training. para ser un hombre de Dios, In other words, for us to be a man tiene of que God, ser construido en el crisol del fuego. in other words, for Elijah to be a El man of God, asunto he es had que to go Dios through- sabía, The thing is that God knew antes que Elías pudiera permanecer en la cima del Carmelo, before Elijah can stay up at the tenía que top ser of the escondido en Carmel, Querí. he had to be hidden in Es the la misma Carmel. verdad para nosotros. Necesitamos ir a la escuela del arroyo seco The same thing happens to us. We need to para go ser through the dry usados por creek Dios en la cumbre. so we can be used by A God. lo mejor hay arroyos que están comenzando a secarse en tu vida. There might be creeks that are drying in your Siente life. que el agua fresca ya no está y el pan ya se va. You feel like the cool water Y is es no hora longer there entonces and de the bread is regresar dry. al proveedor del agua viva y al pan que descendió del cielo. And it's time then to return to the Frente a provider cualquier of the water. sequía, frente a cualquier sequía del alma, No matter in Usted debe venir facing a aquel any que dryness dijo, of the soul, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. you need to come to the one who said, if Si hay un arroyo que se ha come to secado, me and drink. If a recuerde creek que has Jesús dijo, dried, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán, correrán ríos de agua viva. those who believe in me, like the Si su arroyo se ha secado from por la inside will voluntad de flow. Dios, If your creek has dried, que Dios traerá otra vez la lluvia. if your creek has dried, Y because lluvia tan of fuerte God, you will receive rain Que el again. profeta le dijo acá, And it rained so hard that the corre, prophet told Ahab, unce tu caballo, he said, corre, hurry up, no sea get on que el your agua te horse, detenga. because you're going to get wet. Oh, porque no va a ser lluvia, va a ser aguacero. Because it won't just be rain, it's going to be a storm. Aprendamos Let's a learn esperar en Él to learn mientras to eso wait. ocurra. Si on Him estás when en this esa happens. escuela, If you are in this school, Dios la ha permitido para hacer de ti God has allowed it un robusto creyente. to make from you Dios le a strong bendiga. Christian.